El abrazo de la muerte, combate cercano en Stalingrado. En 1942, la Segunda Guerra Mundial se encontraba en un punto crucial tras la rápida conquista de Europa Occidental. Las fuerzas de Hitler dirigieron su mirada hacia el este lanzando la Operación Barbarroja, la invasión militar más extensa en la historia registrada. Millones de soldados alemanes irrumpieron en la Unión Soviética, abrumando sus defensas y apoderándose de vastas áreas de territorio. La máquina de guerra alemana parecía invencible, trazando un camino de destrucción a través de las tierras soviéticas con una ferocidad que dejó al mundo atónito. Para el verano de 1942, las ambiciones de Hitler se volvieron aún más osadas. El esfuerzo bélico de Alemania estaba cada vez más limitado por su dependencia del petróleo, y la región rica en recursos del Cáucaso se convirtió en el punto focal de su gran estrategia. Sin embargo, en el camino de este premio estaba la ciudad de Stalingrado, un bastión industrial situado en las orillas del poderoso río Volga. Para Hitler, Stalingrado representaba mucho más que un objetivo estratégico. Era un símbolo. Apropiarse de la ciudad que llevaba el nombre de Stalin supondría un golpe humillante para la moral soviética, mientras subrayaba la supuesta inevitabilidad del dominio alemán. Además, la captura de Stalingrado prometía cortar las vitales conexiones ferroviarias y perturbar el transporte a lo largo del Volga, paralizando la producción industrial soviética, incluyendo su formidable producción de tanques. Para Stalin, sin embargo, la pérdida de Stalingrado era inconcebible. La ciudad sería defendida a cualquier costo. En agosto de 1942, la Luftwaffe redujo Stalingrado a cenizas. Los bombardeos devastaron edificios, fábricas y hogares, transformando la otrora bulliciosa ciudad en un páramo carbonizado. Entre las ruinas se desató una batalla sin igual, donde cada calle, edificio y sótano se transformó en un campo de combate en disputa. Al principio, los alemanes esperaban una victoria veloz entre las ruinas. En cambio, encontraron una resistencia inquebrantable y un nivel de ferocidad para el cual estaban totalmente desprevenidos. Los defensores soviéticos, bajo el mando del general Vasily Chuikov, mantuvieron su posición con una determinación casi fanática. Las tácticas de Chuikov eran tan poco ortodoxas como despiadadas. Sus soldados se enfrentaron al enemigo a distancias peligrosamente cercanas, haciendo que la artillería y el apoyo aéreo alemán se volvieran ineficaces. Este enfoque, conocido como abrazar al enemigo, no era simplemente una medida de desesperación, sino una estrategia calculada para anular las ventajas alemanas en potencia de fuego y movilidad. Encapsuló el salvaje combate urbano que llegó a definir la batalla de Stalingrado y resultó decisivo en determinar el curso de la guerra en el frente oriental. Para agosto de 1942, el Sexto Ejército alemán, bajo el mando del general Friedrich Paulus, llegó a las afueras de Stalingrado. Sorprendentemente, la ciudad misma solo había recibido una mención superficial en la Operación Azul, el plan operativo alemán para la ofensiva de verano. En esta etapa, la Wehrmacht parecía imparable, ejerciendo la iniciativa con una dominancia incontestable. La situación del Ejército Rojo era riesgosa. Las defensas soviéticas colapsaron bajo el implacable asalto alemán, y el Sexto Ejército avanzó a través de los accesos del norte a Stalingrado, capturando fábricas, patios ferroviarios y otros puntos críticos. Las fuerzas soviéticas fueron empujadas hasta las mismas orillas del río Volga, una frontera natural que servía tanto de salvavidas como de trampa mortal. El río Volga fue escenario de una desesperada improvisación. Los suministros y refuerzos fueron transportados a través de sus aguas bajo el constante bombardeo de la artillería alemana y la Luftwaffe. Muchos de estos cruces improvisados terminaron en desastre, con barcos destruidos antes de llegar a los defensores soviéticos asediados. Aquellos que sobrevivieron al cruce fueron inmediatamente lanzados a la lucha, a menudo con poca preparación o descanso. En medio del torbellino, el general Vasily Chuikov asumió el mando del 62º Ejército. Chuikov comprendió rápidamente que las tácticas convencionales serían inútiles en el paisaje destrozado de Stalingrado. Para defender la ciudad, sus tropas tendrían que adaptarse a las brutales realidades de la guerra urbana, luchar contra su enemigo a corta distancia y soportar dificultades más allá de lo imaginable. Cuando Vasily Chuikov tomó el mando del 62º Ejército, en septiembre de 1942, los defensores soviéticos estaban cerca del colapso. El cuartel general de Chuikov se ubicaba precariamente en la orilla oeste del Volga, peligrosamente cerca del frente. La situación era de caos incesante. La artillería alemana y los ataques aéreos golpeaban las posiciones soviéticas con una precisión despiadada, dejando destrucción a su paso. En un momento, los tanques de petróleo golpeados por las bombas alemanas derramaron ríos de petróleo ardiendo en las trincheras, creando escenas de devastación inimaginable.
Las líneas de comunicación se cortaban tan frecuentemente que el alto mando soviético a menudo no tenía forma de saber si Chuikov y su personal aún estaban vivos. La tierra estaba quemada, el aire espeso con humo y los cielos oscurecidos por cenizas mientras los soldados luchaban en un paisaje apocalíptico. Al otro lado del Volga, la artillería soviética brindaba un apoyo desesperado, pero su fuego debía ser contenido. La proximidad de las tropas alemanas y soviéticas dejaba poco margen para el error. Chuikov comprendió rápidamente la dura realidad. El ejército rojo no podía igualar a los alemanes en combate abierto. El superior poder de fuego, movilidad y coordinación de la Wehrmacht eran abrumadores. Para mantener Stalingrado, los soviéticos tendrían que redefinir las condiciones del combate. La solución de Chuikov fue tanto audaz como despiadada. Obligaría a los alemanes a un estilo de guerra para el cual no estaban ni entrenados ni equipados: combate cuerpo a cuerpo. Desde su cuartel general en conflicto, Chuikov emitió una directiva simple pero revolucionaria. Las tropas soviéticas debían luchar contra el enemigo a quemarropa, a veces a solo unos metros de sus posiciones. El destrozado paisaje urbano de Stalingrado hizo esto factible. Fábricas, sótanos y ruinas de edificios se convirtieron en escenarios de peleas con cuchillos, escaramuzas con granadas y brutales combates cuerpo a cuerpo. Los alemanes, no acostumbrados a un conflicto tan implacable e íntimo, se referían a esta pesadilla urbana como Rattenkrieg o la guerra de las ratas. Para los defensores soviéticos, las ruinas de Stalingrado se volvieron una fortaleza. Cada montón de escombros se transformó en una posición defensiva, cada esquina en una emboscada potencial. Los soldados alemanes fueron atacados por sorpresa desde ángulos inesperados detrás de paredes, debajo de las tablas del suelo y en medio de los escombros de las fábricas. Este método de guerra dio lugar a lo que Chuikov denominó abrazar al enemigo, una táctica que no solo anuló la superioridad alemana en tanques, artillería y apoyo aéreo, sino que también infligió un costo psicológico a los invasores. Fue una estrategia brutal pero efectiva, una que llegaría a definir la batalla por Stalingrado y jugaría un papel crucial en el cambio de impulso del frente oriental. La táctica de abrazar al enemigo surgió de la pura necesidad. En su esencia, era una estrategia de proximidad, reduciendo la distancia entre las fuerzas opuestas a metros o incluso menos. En la guerra convencional, el espacio entre los combatientes, dictado por trincheras, barreras de artillería y terreno abierto, normalmente variaba entre 100 y 200 metros, permitiendo a los comandantes coordinar eficazmente el fuego a larga distancia. Pero el caos urbano de Stalingrado desmanteló completamente estas normas. Calles obstruidas con escombros, edificios en ruinas y pasajes subterráneos laberínticos transformaron el campo de batalla en una arena fragmentada e íntima donde las tácticas convencionales flaquearon. Al cerrar la brecha, las tropas soviéticas lograron 3 objetivos cruciales. 1. Anulando el apoyo de fuego. La artillería, tanques y ataques aéreos, ventajas alemanas, se volvieron desventajas en espacios cerrados. Con los soldados soviéticos tan cerca de las posiciones enemigas, los comandantes alemanes enfrentaron un dilema agonizante: usar armas pesadas con el riesgo de golpear a sus propias tropas o participar en un costoso combate directo. Los combatientes soviéticos, en efecto, se convirtieron en escudos humanos, obligando a los alemanes a luchar en términos dictados por los defensores. 2. Forzando un combate cuerpo a cuerpo brutal. La Wehrmacht era hábil en la guerra de maniobras a gran escala y el uso integrado de armas, pero estaba mal preparada para las exigencias implacables del combate cercano. Los soldados soviéticos armados con subfusiles como el PPSH-41, granadas, palas y cuchillos, sobresalieron en estos enfrentamientos. Por el contrario, las tropas alemanas, cargadas con rifles y equipo más pesado, lucharon en este entorno implacable, donde la agilidad y la ferocidad a menudo resultaban decisivas. 3. Guerra psicológica. La incesante intimidad de la lucha cobró un alto precio en la moral de los soldados alemanes. Fueron atacados desde todos los ángulos posibles. Granadas lanzadas desde sótanos, disparos de francotiradores desde áticos y emboscadas desde túneles de alcantarillado. Ningún lugar era seguro. Esta desgastante guerra, conocida por los alemanes como Rattenkrieg, la guerra de las ratas, erosionó su resolución y minó su voluntad de luchar. Central para esta forma de combate fue la ametralladora PPSH-41, un arma que se convirtió en sinónimo del soldado soviético en Stalingrado. Su alta tasa de fuego y fiabilidad en espacios cerrados la hicieron devastadoramente efectiva.
Las tropas soviéticas avanzaron rápidamente por las calles bombardeadas hacia las posiciones alemanas, desatando un torrente de fuego automático y granadas. La lucha fue salvaje y cobró un enorme peaje en ambos lados. Los soldados luchaban por el control de habitaciones individuales, sótanos y escaleras en una lucha prolongada donde la victoria se medía en pulgadas. El general Vasily Chuikov, quien orquestó la defensa, resumió esta estrategia diciendo: «Sujetamos al enemigo por el cinturón. De esta manera, no pueden destruirnos con su artillería o aviones». Fin de la cita. La táctica exigía un valor y una crueldad extraordinarios de los soldados soviéticos. No fue una batalla de precisión o estrategia convencional. Fue una batalla por la supervivencia. Al abrazar a los alemanes, el Ejército Rojo convirtió las ruinas de Stalingrado en una fuerza igualadora. Las ventajas tecnológicas y operativas de la Wehrmacht fueron neutralizadas entre los escombros, mientras que la voluntad indomable de los defensores soviéticos comenzó a cambiar la marea de la batalla. La brutal realidad de abrazar al enemigo se desarrolló implacablemente en todo Stalingrado, transformando distritos enteros, edificios e incluso las alcantarillas en campos de batalla mortales. Esto no era simplemente guerra. Era la supervivencia destilada en su forma más cruda y visceral. Cada soldado, cada escuadrón, luchaba tenazmente por sus vidas, avanzando o retrocediendo solo por centímetros. Uno de los ejemplos más duraderos de esta estrategia fue la defensa de la casa de Pavlov, un modesto bloque de apartamentos de 4 pisos que daba a una plaza crítica. Bajo el liderazgo del sargento Yakov Pavlov, esta estructura modesta se convirtió en una fortaleza inquebrantable. Pavlov y sus hombres atrincheraron las ventanas con sacos de arena, colocaron ametralladoras para defender cada acceso y apostaron francotiradores en puntos estratégicos. Los frecuentes ataques alemanes con infantería y tanques enfrentaron una feroz resistencia. Los defensores confiaron en granadas, subfusiles y fuego a corto alcance para repeler a los atacantes. A veces, los combates se intensificaban tanto que los soldados luchaban dentro de las mismas habitaciones, separados solo por paredes derrumbadas o puertas. Un oficial alemán describió la casa de Pavlov como una fortaleza con paredes de acero. De hecho, su resistencia se debía a la estrategia de Chuikov. Al forzar a los alemanes a combatir cuerpo a cuerpo, los defensores anularon la utilidad de la artillería y el apoyo aéreo. Los alemanes no podían destruir el edificio sin arriesgar a sus propias tropas. Los hombres de Pavlov soportaron un bombardeo implacable, hambre y un frío intenso, pero su capacidad para abrazar al enemigo resultó decisiva para mantener esta posición crucial. Otro capítulo sombrío se desarrolló en la fábrica de Octubre Rojo, un complejo industrial que se convirtió en un microcosmos de toda la batalla por Stalingrado. Una vez centro de producción soviética, la fábrica se redujo a una extensa expansión caótica de escombros, donde los soldados soviéticos y alemanes luchaban por máquinas individuales, escaleras y pasarelas. En algunos casos, una sola habitación cambió de manos varias veces en un solo día. La intimidad de la lucha engendró una brutal ingeniosidad. Las tropas soviéticas lanzaban granadas a través de agujeros en las paredes o pisos, emboscaban escuadrones alemanes desde los sótanos y lanzaban ataques a través del sistema de alcantarillado de la ciudad. Este combate subterráneo añadió una nueva capa de terror para los soldados alemanes, quienes describieron las alcantarillas como laberintos infernales donde el enemigo parecía materializarse desde las sombras. En medio de esta carnicería urbana, el francotirador soviético Vasily Zaitsev se elevó a un estatus legendario, aprovechando el devastado paisaje. Zaitsev y sus francotiradores, ocultos entre los escombros, acechaban a los alemanes. Su trabajo encarnaba la estrategia de Chuikov, luchando tan cerca de los alemanes que el fuego de contrafrancotiradores o la artillería se volvían ineficaces. Reflexionando sobre su mortal oficio, Zaitsev comentó: «Los francotiradores debíamos acercarnos al máximo. En esta ciudad era como cazar en un bosque de piedra». Para los alemanes, el costo psicológico de tal guerra fue inmenso. En una cita desesperada, un soldado escribió que los rusos estaban por doquier. No podías verlos, pero sentías su respiración en tu nuca. La táctica de abrazar al enemigo transformó a Stalingrado en una lucha desgastante que devoró al sexto ejército alemán. Lo que había comenzado como una campaña de conquista rápida se convirtió en un atolladero de pesadilla. Las ruinas de Stalingrado anularon el poder de fuego y la ventaja tecnológica de la Wehrmacht, obligando a los alemanes a entrar en el tipo de guerra para la que estaban menos preparados para luchar. Más que una táctica, abrazar al enemigo se convirtió en una declaración de desafío. Por cada pulgada de terreno, los soldados soviéticos enviaron un mensaje a sus adversarios:
Lucharemos contra ti, donde sea que estés, sin importar el costo. La táctica de abrazar al enemigo no fue solo una medida desesperada en Stalingrado. Reveló una verdad sobre la guerra que aún se aplica hoy. A veces, el combate mano a mano puede superar incluso el fuego más avanzado. En los conflictos modernos, la tecnología domina el campo de batalla. Los drones, ataques aéreos precisos y la artillería permiten a los ejércitos destruir enemigos a kilómetros de distancia. Abrazar al enemigo sigue siendo relevante, especialmente en la guerra urbana, donde se lucha por el control de las ciudades y los edificios. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, el Vietcong frecuentemente combatía a las fuerzas estadounidenses a muy corta distancia, consciente de que el apoyo aéreo y la artillería de Estados Unidos no dispararían por miedo a golpear a sus propias tropas. De manera similar, durante las batallas en ciudades como Fallujah en la guerra de Irak, el combate en espacios cerrados obligó a los ejércitos tecnológicamente avanzados a confiar en la infantería en lugar de en un fuego abrumador. Pero abrazar al enemigo tiene un precio. Los soldados modernos están mejor equipados con visión nocturna, armadura corporal y armas de combate cercano, pero la guerra urbana sigue siendo increíblemente sangrienta y destructiva. La victoria a menudo viene con el precio de grandes bajas y la devastación completa de las ciudades. La batalla de Stalingrado mostró cómo la proximidad podría nivelar el campo de juego contra un enemigo superior. Fue una táctica brutal y de alto riesgo que convirtió las fortalezas alemanas como tanques, artillería y poder aéreo en debilidades. Para Vasily Chuikov y el Ejército Rojo, abrazar al enemigo no era solo una estrategia, era la única forma de sobrevivir.